continuación daremos inicio al tercer panel de conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, discúlpenme. Este se titula La Academia y su rol en la prevención y lucha contra la corrupción a partir del uso de ecosistemas virtuales. Para este panel es muy importante que tengan ustedes sus receptores de traducción simultánea, ya que uno de nuestros invitados internacionales va a hacer su ponencia en inglés. Así que quiero invitar a realizar la primera intervención a la señora María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Adelante, señora Zuleta. Buenas tardes a todos, y entiendo que todos tienen hambre. Yo espero no chiviar a Mishi Fazekas, que está conectado con nosotros, porque voy a contar de muchos trabajos que hacemos de forma conjunta la Universidad Centroeuropea con Mishi Fazekas y la Universidad de los Andes. Generalmente esto debería ser una celebración, pero no es una celebración, desafortunadamente. Seguimos dándonos látigo porque no hemos logrado que este aniversario, que tiene que ver con el aniversario de un instrumento muy importante, un instrumento internacional para la lucha contra la corrupción, nos cambie el estado de ánimo frente a la lucha contra la corrupción. Entonces, a mí me corresponde hoy hablarles del papel que tiene la academia en la prevención de la lucha contra la corrupción, pensando en los ecosistemas virtuales. Entonces, esto es perfectamente lógico, este inicio, y es la idea de que lo que hace la academia es investigar y analizar. Entonces, en ese marco, los académicos en términos generales tienen unas posibilidades gigantescas de hacer trabajo en los ecosistemas virtuales. Tienen la posibilidad de utilizar datos, de proponer soluciones, de hacer investigación, de entender cómo se comporta la corrupción, cuáles son sus dinámicas. Hay otra actividad grande, naturalmente, que es la educación y la concientización. ¿Y por qué las pongo juntas? Porque lo que hacemos en la academia es educar, enseñar programas formales, pero también programas informales. En los programas informales creo que vamos al número 3, donde está el entrenamiento y la construcción de capacidades. Pero en los formales tenemos programas formales, concursos formales, pero también hay cursos selectivos y también hay trabajo de tesis, de maestrías, de pregrado, incluso trabajos doctorales que tienen que ver con estos temas. Siempre trabajamos en temas de política pública, hacemos activismo, sin lugar a dudas. El otro día hicimos cálculos desde el año 2002, haciendo el activismo formal y un poquito más informal desde el 94 en la materia. Hacemos colaboración con organizaciones de la sociedad civil, fijamos estándares de integridad en el funcionamiento de las unidades académicas y de las universidades, y naturalmente hay un intento por traer una perspectiva global. Yo voy a mencionar un poquito los demás, pero me voy a concentrar en las dos primeras. Con Mishi Fazekas, que está aquí conectado con nosotros y que debe estar diciendo, está hablando de mí y está hablando en castellano, entonces no entiendo qué es lo que me está diciendo. Hemos hecho esta tarea que nos tiene muy orgullosos y muy contentos, que es el desarrollo de un observatorio que tiene dos componentes: un observatorio de compras y contratación y un observatorio legislativo. El componente legislativo lo que trata de ver es cómo ocurre el proceso para llegar a una ley de cualquiera de los países que estamos observando. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los cambios? ¿Quién hace los cambios? ¿En qué momento hacen los cambios? ¿Cuándo los procesos son más cortos de los que deberían? ¿Cuándo son aún más largos? Y en ese componente legislativo tenemos 18 países, 300.000 proyectos de ley y 50.000 leyes. Y podemos ver el track en esos 18 países de cada una de estas líneas. Colombia hace parte ahí naturalmente, pero hay otra cantidad de países del mundo. Y en el componente de contratación tenemos 46 países y más de 62.000 contratos, donde podemos ver cuál fue el proceso que siguió cada uno de esos países para llegar al contrato de compra pública, naturalmente, contratos con cargo a recursos públicos. ¿Qué es lo que buscamos ahí?
agrandar la comunidad académica y la comunidad de practitioners y la comunidad de investigadores que hacen trabajos de corrupción en el gasto público o de corrupción en el proceso legislativo y regulatorio de los países. A partir de ese trabajo y de esa página web podemos crear comunidades virtuales que trabajan en el tema. Este es otro ejemplo que hicimos a partir de los datos públicos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros queríamos hacerlo con los datos de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación inicialmente, pero nunca los tuvimos. Entonces dijimos, tenemos que hacer la tarea. Y la hicimos a partir de las sentencias del Consejo de Estado y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para mirar qué pasa con las decisiones en materia de corrupción de la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación. Como no podíamos tener esas sentencias, esas decisiones de estos tres órganos, lo que hicimos fue ir a las sentencias que están publicadas, revisar cuáles eran las decisiones y echar hacia atrás el tema. De ahí salió este artículo que es de libre acceso, que se llama Análisis de la jurisprudencia de las altas cortes sobre decisiones de los órganos de control en asuntos relacionados con la corrupción. Eso lo trabajamos con un joven investigador de la universidad que se llama Kevin Mojica. A raíz de eso, una de las cosas bonitas que ocurrió es que la Procuraduría levantó la mano y dijo, hagámoslo desde el comienzo. Le dijimos, sí, pero si nos da las bases de datos, porque si no, ¿cómo vamos a hacer si no hay acceso público a esas bases de datos? Problema que seguimos teniendo en los organismos de control en Colombia, que seguimos sin acceso a las bases de datos. O sea, no podemos crear conocimiento aprovechando los entornos virtuales. ¿Qué fue lo que hicimos en este caso? Acceder a las bases de datos, hacer un análisis preliminar de la información, incorporar datos de documentación para poder utilizar la tecnología de información y comunicaciones. Aquí no utilizamos inteligencia artificial, sino machine learning y otro tipo de bases. Y luego, una vez tenemos esos análisis cuantitativos, hacemos los análisis cualitativos a partir de la revisión de las sentencias o la revisión de las decisiones de los organismos de control. Bueno, les dije que me iba a hacer ese cortico. Segundo, educación y concientización. Con Michi Fasecas, creo que Michi debió terminar este jueves la clase, hacemos un trabajo de una COIL. En el mundo moderno, COIL es una clase online, colaborativa, internacional, en donde en esa clase trabajamos 3 profesores. Uno es Michi, la otra soy yo y el otro es un profesor de una universidad en Johannesburgo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Entender cómo es que ocurren las dinámicas de corrupción en el sistema de compra y contratación pública, trabajar en algunos casos y después Michi nos enseña a manejar las bases de datos para hacer hallazgos que le puede generar a la gente una banderita para mirar si ahí hay un riesgo o no de corrupción. Y Jonathan enseña más el tema legal de cómo hacer el trabajo de investigación, juzgamiento y sanción. Naturalmente, en la academia siempre hay cursos ordinarios con componentes de integridad, gobernanza y rendición de cuentas, que son aspectos básicos para luchar contra la corrupción. Cuando uno habla de implementación de políticas públicas, ya habla de la transparencia en la implementación de políticas públicas, está mostrando parte de esa tarea. Sobre todo en las facultades de economía siempre hay una mirada muy profunda sobre cómo mostrar los efectos y las implicaciones de la corrupción. Y cómo mostrarlos en términos de verdad cuantitativos, haciendo trabajos de econometría que les permiten mirar eso. Hay muchísimas tesis de maestría en relación con ese tema. Fui hace 2 semanas jurado de una de ellas en donde la estudiante mostraba cómo cambia el consumo de medios de comunicación después de un escándalo de corrupción. Luego del escándalo de corrupción que todos buscamos periódicos y
revistas, a partir de que tenemos la primera información, se desplaza el consumo de las redes sociales, lo que genera un impacto natural en la falta de información y el resolver qué, la indignación y no el conocimiento sobre el fenómeno. Vámonos a entrenamiento y construcción de capacidades. Yo creo que a todos los que trabajamos en la academia nos ha tocado hacer trabajo con servidores públicos. Recuerdo muchísimo un trabajo con la Procuraduría General de la Nación, en donde lo que hacíamos era cómo utilizar las bases, digamos, lo que ocurre en el SECOP y las bases de datos que arroja el SECOP para que la Procuraduría o la Contraloría focalicen la revisión. Porque a eso les puede decir muchísimas cosas. Cuando hay menos tiempo del que se debe entre la publicación de los pliegos y la presentación de las ofertas. O cuando unos pliegos tienen muchísimas modificaciones. Eso debería levantar alarmas. O por qué hay un contrato que su plazo, que parece ser de una cosa robusta, pero su plazo es cortiquitico a final del año. Todo eso se lo puede dar muy fácilmente la información. Y estas comunidades virtuales, tenemos un montón aquí afuera están los señores de DataSketch, pero hay un ingeniero por allá en Santander, en Bucaramanga, que constantemente está publicando en las redes sociales, cuidado, mire lo que me encuentro. Él se focaliza en contratos de obra pública. Esas comunidades se generan a través de esos datos y lo que yo creo que deberíamos hacer es entender mejor para poder señalar dónde hay riesgos. Obviamente el trabajo con las instituciones públicas es necesarísimo siempre. Yo siento que a nosotros todavía nos falta dar un paso muy importante en la investigación penal, en la investigación criminal, porque estamos, sobre todo por la historia de Colombia, acostumbrados a un tipo de delito distinto del delito de corrupción. A nosotros nos preocupaban históricamente, como es lo obvio después de la historia del conflicto, los homicidios, las masacres, los secuestros. Entonces nos enfocábamos en unos delitos que no tienen relaciones grandes con otros delitos. Obviamente la masacre era una cantidad de homicidios y lesiones y entonces teníamos ese hecho, pero cuando estamos investigando corrupción hay un evento y ese evento tiene una cantidad de actos que no parecen relacionados inmediatamente, pero después hay que relacionarlos. Y yo creo que ahí nos hace falta muchísimo trabajo. Transparencia por Colombia ha trabajado en eso con mucho juicio. Trabajo en política pública. Obviamente, parte de lo que uno tiene que hacer en la academia es comentar, proponer. Esos documentos de política pública deben tener unas recomendaciones, pero también ayudar a identificar el problema y a describirlo de forma adecuada. Como hay tan poquito tiempo, apurémosle. Aquí hay, en el activismo y participación, esto que estamos haciendo puede ser algo de activismo y participación. Y no solamente lo estoy haciendo yo, sino un colega chileno y un colega húngaro que trabajan en Viena. Colaboración con organizaciones de la sociedad civil, les hablaba de transparencia hace un ratico, pero creo que eso es algo que cada vez necesitamos hacer más. Colombia es muy sólida en la formación de redes de organizaciones de la sociedad civil, pero resulta que en corrupción no hemos tenido el mismo éxito que hemos tenido en otros aspectos de la vida nacional. Fijación de estándares, yo les decía que es parte de lo que tienen que hacer las universidades hacia adentro. En estos capítulos que tienen que ver con la acreditación de alta calidad de las universidades, la primera parte tiene que ver con eso, con transparencia, con integridad, con cuáles son las reglas del juego, cómo se rinde cuentas. Y finalmente, si nosotros no tenemos un entendimiento del contexto global actual, pues no podemos hacer mucho en materia de corrupción, porque sabemos que hay redes locales, pero también hay redes globales y hay comportamientos globales. Sabiendo que era tan cortico, perdón por haber hablado la carrera.
Señora Zuleta, muchísimas gracias por sus importantes reflexiones y especialmente por su participación, que sin duda enaltece en este evento. Ahora invitamos a nuestro invitado internacional desde Chile, el señor Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Adelante. Me pidieron que hablara en 8 minutos, lo cual para un chileno es un riesgo, si es que quiero que se me entienda algo, así que voy a tratar de concretizar. Básicamente mi presentación versa sobre lo que dice ahí, cuáles son las oportunidades, desafíos y amenazas que desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial vemos en la lucha contra la corrupción y la prevención de delitos económicos. Y para partir, yo creo que esta parte la voy a pasar un poco más rápido porque las presentaciones anteriores lo han abordado de manera bastante apropiada, que es porque estamos en un momento tan revolucionario de la inteligencia artificial. Y ese es solamente un gráfico para mostrar que nosotros desde el CENIA pensamos que estamos en un punto de quiebre como el de las revoluciones industriales del 1750 al 1820. Revoluciones industriales que vinieron precedidas por cambios tecnológicos, que vinieron precedidos por cambios científicos, y ahí está el rol principal de la academia, que vinieron a su vez precedidos por cambios culturales, en un ciclo que habilitó de alguna manera que existieran máquinas que eran capaces de hacer cosas mejores que lo que se hacía antes. Y solamente para darles un poco de contexto, a mí me encanta este slide porque este es un libro que yo me leí hace 2 años de Martin Ford. Básicamente es un periodista que le pregunta a las personas que más saben de inteligencia artificial en el 2020 cuándo las máquinas van a alcanzar la capacidad humana. Si ustedes leen la lista de nombres que están ahí, hay 3 premios Nobel de este año, hay 10 premios Turing, está el inventor del Deep Learning y qué sé yo. Y la respuesta promedio de cuándo íbamos a alcanzar las capacidades humanas con los modelos de inteligencia artificial es 81 años, desde el 2018. Y resulta que lo alcanzamos en 5. Este es un gráfico que muestra los mismos benchmarks con los que se evaluaban esas capacidades humanas y las capacidades humanas que las personas que más sabían lo lograron en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese periodo de tiempo, en esa ventana que aceleró tanto esto? Y solamente para mostrar, esto no es algo de 5 años, este es el desempeño de Midjourney en los últimos 18 meses. La imagen hiperrealista de Harry Potter en febrero del 2022 y en diciembre del 2023. Y hoy día estas son los odds o las apuestas. O sea, las personas que están llevando el pandero en esto creen que nosotros vamos a alcanzar algo así como la inteligencia general artificial esta década, ¿no? Esa es como la apuesta. ¿Qué significa inteligencia artificial general? Es otra presentación, es otra conversación. Pero solamente quería comentarles que estamos en un momento realmente revolucionario. ¿Y por qué? Bueno, por 3 cambios científicos importantes. El primero fue esto, que es la capacidad de el paper de AlexNet, que aplica las redes neuronales profundas para darle a las máquinas la capacidad de tener memoria asociativa. La memoria asociativa es un cambio del paradigma a través del cual nosotros detectamos patrones. Antes de eso lo que íbamos viendo para tomar decisiones dentro de una máquina era sí, no en un árbol de decisión o random forest. Y esto lo que hace es como, olvídate del árbol de decisión, mira todo el panorama, identifica ciertos patrones que son repetitivos. Y eso básicamente con muchos datos de entrenamiento permite identificar cosas y que la máquina se acuerde de esos patrones. Eso se logra una eficiencia brutal con este segundo paper, que es de Google con la Universidad de Toronto, que se llama Transformers. Y básicamente los Transformers es buscando a Wall-E. Le dan a la máquina la capacidad de poner atención, la capacidad de identificar ciertos patrones que son más relevantes que otros para identificar en el procesamiento de la información. Y juntando esas 2 técnicas, OpenAI en el año 2020, cuando todavía era Open, porque OpenAI ya dejó de ser como hace 2 años Open, lanzan este paper que es Language Models are Few Shot Learners. Y lo que permite este paper es la capacidad de las máquinas de razonar. Y esa es otra polémica, si razonan o no. Yo pienso que sí, pero podemos discutirlo en otro momento. ¿Y cómo razonan con esto? Esto es del 2020, y esto no es impresionante, pero el 2020 fue muy impresionante, que le dan al modelo una palabra con la que no había sido entrenado, que nunca había visto, que era burringo. Le dice, hazme una oración con la palabra burringo. Y el modelo le dice, mira, el burringo es un auto que tenemos en el garage que mi papá usa para ir a trabajar todos los días. Entonces, estas 3 cosas son revolucionarias, en resumen, porque cambian la manera en la cual nosotros accedemos al conocimiento. Nosotros en los últimos 43.000 años hemos evolucionado el acceso al conocimiento desde la historia oral, la historia escrita en paredes, en jeroglíficos, la historia escrita en papel, la historia escrita en libros, la información en bibliotecas, la información en buscadores. Y cuando llegamos a los buscadores es como, bueno, ya, logramos que toda la información fuera ubicua. Pero resulta que igual necesitábamos un mediador.
Y lo que hace el modelo de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, es que eliminan eso, eliminan ese mediador que me dice dónde tener que buscar en la información, el conocimiento. Y de estos modelos de lenguaje hay cientos. Y todos tienen distintas capacidades, no hay uno, no es solo ChatGPT, no es solo Gemini, no es solo Claude. Y cada uno de los modelos tiene ciertas virtudes, ciertas desventajas, depende para qué lo quiero usar, etcétera, etcétera. Y se los comento porque a la hora de generar herramientas que hemos comentado, esta información es súper relevante. Quizás yo necesito un modelo mucho más preciso para ciertos procesos que tienen que ver con prevención de lavado activo que un modelo que sepa más cosas. Por lo tanto, tenemos que entender bien cuáles son los modelos que tenemos disponibles. Dicho eso como introducción, voy a ir a donde vemos nosotros las oportunidades, los desafíos y las amenazas. Y yo creo que la primera oportunidad me robé esta cita que tiene como, no sé, que Gandhi, Sócrates, de verdad no sé de quién es, pero la he escuchado hartas veces. Y que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo por el cual no está preparado. Eso hoy día lo usan mucho en Chile. Y los modelos de lenguaje permiten esto. Estos son dos gráficos que muestran el impacto que tiene el uso de modelos generativos de lenguaje en el desempeño de consultores del Boston Consulting Group. Y lo que hace el modelo de lenguaje, comparando personas de igual capacidad ante la misma tarea, es que aumenta en un 12% la productividad, en un 25% la velocidad y en un 40% la calidad de las respuestas para la misma tarea. Y eso nos lleva a esta figura donde tenemos las que usaron el modelo de lenguaje y los que no, donde el desempeño es claramente mejor. Y Ethan Mollick, que es un autor, dice, mira, tú puedes tomar eso desde la perspectiva de qué tipo de profesional, qué tipo de servicio público, qué tipo de compañía quieres ser. Si quieres ser un centauro es quien usa la tecnología para ciertas cosas, la margina para otras cosas. O un cyborg, que es alguien que fuerza usar la tecnología en todos los espacios porque entiende que esto va a ir cambiando el paradigma de las cosas. Y a mí me parece que eso es súper interesante en materia de oportunidades, porque finalmente uno de los grandes problemas que tienen hoy día los estados de América Latina es la falta de capital humano apropiado para desarrollar tareas que son cada vez más complejas. Y los modelos de lenguaje son un ecualizador que nos va a permitir acceder a mejor calidad, mejor productividad, mejor velocidad para la misma tarea con las mismas personas. Un gráfico que no les mostré y que es súper interesante también es que muestra que la diferencia entre un profesional altamente calificado, llámese 7 años de experiencia, versus uno que viene recién ingresando, baja de un 47% a un 12%. O sea, es un ecualizador también de diferencias que uno podría decir de capital cultural o de experiencia entre quienes tenían más y menos experiencia. En las amenazas, yo creo que la principal a partir de lo que vimos es esto, ¿quién vigila al vigilante? No sé si leyeron este cómic, si no lo he leído se lo recomiendo mucho, se llama Watchmen, ese es Rorschach, y básicamente basa en esta idea de quién vigila a los vigilantes. ¿Y eso qué tiene que ver con los modelos de lenguaje? Que finalmente, cuando o con la inteligencia artificial, que estos son herramientas sociotécnicas que no son neutrales. Alguien decía antes que son neutrales. No, no, no. Aquí hay decisiones humanas en cada uno de estos procesos de cómo capturo los datos, qué tipo de datos capturo, qué modelo uso, cómo lo retroalimento, cómo etiqueto los datos. Donde finalmente, si la persona que está tomando esas decisiones tiene intereses cuestionables, eventualmente puede alterar, y lo hacen, el uso de estos modelos. Entonces, a la hora de ver cuáles son las amenazas, yo creo que son 4. El primero es el comportamiento oportunista del regulador. Toma decisiones conscientes, eso es una amenaza, no digo que pase, pero puede pasar, de qué tipo de datos, etcétera, etcétera. Lo segundo es que las herramientas están disponibles, y lo decían antes, están disponibles para los malos. Los malos también están usando herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para leer los procedimientos a los cuales tienen que enfrentar para poder cometer actos de corrupción. Lo tercero, y lo voy a abordar más adelante en los desafíos, la desconfianza ciudadana. Hoy día la corrupción genera desconfianza estructural hacia el Estado. La corrupción genera desconfianza estructural hacia los privados. Y la inteligencia artificial genera mucho más desconfianza de lo que generaba hace un año atrás. Entonces, aplicar inteligencia artificial acá puede ser llevar la desconfianza al cubo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de generar herramientas que sean interpretables y legibles. Y finalmente, la privacidad y el uso de datos. Hay una tentación, por ejemplo, si yo quiero hacer seguimiento de transacciones bancarias, de usar datos privados quizás con cierta autorización en un rango más o menos gris. Pero eso es una violación de la privacidad si es que no cuento con el marco legal correspondiente. O usar datos públicos de redes sociales para seguir ciertos procedimientos o ciertas cosas. Entonces también hay un riesgo con el tema de la privacidad. Y finalmente los desafíos, pongo esta gráfica que les decía, esto es una encuesta que se hace anualmente para el índice de inteligencia artificial de Stanford. Y básicamente marco esto porque los productos y servicios usando inteligencia artificial me hacen sentir nervioso. Tiene un crecimiento estructural en prácticamente todos los países del norte global, que es estadísticamente significativo.
Y eso significa que nos estamos volviendo escépticos hacia la tecnología. Y por lo tanto, los 3 desafíos, desde nuestro punto de vista, a la hora de usar inteligencia artificial en la prevención de los delitos económicos y el combate a la corrupción son, en primer lugar, agilidad y flexibilidad. Tenemos que ser capaces de incorporar en un aparato público que es complejo de mover, herramientas en las cuales estamos atrasados. Los malos ya están usando estas herramientas para generar procesos de corrupción, para cometer delitos. Y en ese sentido, la capacidad de adaptarnos, de identificar cuál es el mejor o el peor modelo de acuerdo a las necesidades que tenemos es fundamental. Lo segundo es construir confianza dentro y fuera de la organización. Hacia afuera ya lo vimos en el gráfico anterior, pero dentro de la organización, nosotros en el CENIA desarrollamos soluciones para el sector público y el sector privado. Y el gran desafío que tenemos es que las personas dentro de las organizaciones usen las soluciones. Porque desconfían de ella. Oye, pero es que no quiero que sepan que no sé lo que le estoy preguntando. Es una máxima clásica. Y eso significa que hay nerviosismo y por lo tanto la gestión del cambio al interior de la organización es fundamental. Y lo último es gobernanza de datos. Ninguno de estos procesos funciona sin datos. Y por lo tanto volvemos a las bases básicas de cualquier espacio de transparencia, qué sé yo, que tiene que ver con interoperabilidad, privacidad y transparencia de los datos. Así que, bueno, lo último que quería decir, y esto es como un mensaje, pero básicamente la inteligencia artificial no es algo que vaya a seguir siendo novedoso. La inteligencia artificial va a ser un commodity. Hoy día estamos en la misma novedad que hace 25 años era el Internet y hace 35 años era el computador personal. Y probablemente personas y empresas y servicios públicos se preguntan, oye, ya, ¿vale la pena invertir en esto? ¿Debería hacerme cargo? ¿Me va a servir para lo que...? Y esa pregunta hoy día, si una empresa se hace la pregunta si va a usar o no computador o Internet, es como ridículo. Y nosotros estamos orientados hacia eso. Nosotros en 5 años más nadie se va a preguntar si vamos a usar inteligencia artificial o no en los procesos. Va a ser algo natural y va a estar en todos lados. Y por lo tanto la decisión que tenemos que tomar hoy día es si queremos ser pioneros en ese uso o queremos ser seguidores en ese uso. Así que me pasé 20 segundos. Muchas gracias. Espero haber hablado lento y que se haya entendido lo que... Muchísimas gracias, señor Durán, por su presentación. Invitamos ahora a nuestro siguiente invitado internacional, señor Mihaly Fazekas, de Hungría, y quien también nos acompaña en esta ocasión de manera virtual. Señor Fazekas es profesor adjunto en el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad Centroeuropea, Central European University. Ya estamos listos. Adelante, señor Fazekas. Hello everyone, do you hear me well? You see my presentation, I hope. Thank you very much for the invitation. La manera en que el Big Data o la manera en que podemos trabajar con grandes cantidades de datos y cómo se pueden trabajar desde este Machine Learning y cómo se combina todo esto con el conocimiento de los monitoreos civiles. Entonces, este es un proyecto que se llama iMonitor o Yo Monitoreo, que venimos trabajando con el Instituto de Transparencia, donde hemos venido a trabajar, hemos intentado traer lo mejor de los dos mundos. Sé que hay mucha emoción respecto a la manera en que se manejan todos estos datos y cómo se ha adelantado este proyecto. Entonces, aquí estamos combinando todo lo que las personas saben junto con lo que los datos nos pueden enseñar. Entonces, ¿cuál es el problema específico en cuanto a monitoreo que queríamos solucionar entre un par de países europeos? Era básicamente, y lo hemos también trabajado con otros países y lo hemos combinado con algunos ejemplos latinoamericanos, como por ejemplo Brasil y Colombia. En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación en cuanto a la compra o cuando se hacen estas contrataciones y cómo esa información debía estar disponible de manera pública y cómo debería funcionar. Y esto significa que dónde existían las oportunidades o dónde se podían presentar estas oportunidades de información, por ejemplo, para las diferentes licitaciones públicas y
y cómo se le daba, cómo se le podía finalizar o dar este contrato a los diferentes oferentes. Entonces, estas partes del programa fueron las que decidimos adelantar y decidimos ver cómo se estaba documentando. Sin embargo, de manera sistemática podemos ver que también faltaba mucha parte de validación y muchas veces es escaso en países como Colombia o en muchos otros lugares en términos de su sentido de compras o sus procesos de compras. Y es muchas veces es porque la implementación de estos procesos es muy diversa y la información. Hay muchísimas maneras en que se está recolectando la información. Entonces, la implementación del proyecto es para poder trabajar con los contractores y para poder alinearse en términos de cómo en otros lugares se puede manejar de manera diferente. Entonces, cuando hablamos de una iniciativa de estandarización en términos de la recolección de estos datos. Ahora, el segundo problema de monitoreo era que con frecuencia nos faltan todos los problemas o todo lo que tiene que ser, todo lo que está relacionado con los datos. Tenemos mucha falta de sistematicidad o los datos no se recolectan de manera sistemática. Y esto sucede en muchos países de Latinoamérica, pero también en Europa, donde estos sistemas de monitoreo ciudadano quisieran tener una mayor incidencia. Y, por ejemplo, hay un libro al respecto que evalúa ese monitoreo civil junto con estrategias de las diferentes agencias anticorrupción para poder evaluar estos procesos de compra y de licitación de los diferentes países. Por ejemplo, también la transparencia en Brasil tuvo un proyecto hace un par de años respecto a la escuela, los procesos o proyectos de construcción de escuelas de manera local. Entonces, ustedes conocen, estoy seguro, ustedes conocen muchas de estas iniciativas, por ejemplo, en México y en muchos otros países. Entonces, aquí lo que queremos arreglar es básicamente ese problema de analítica en términos para poder ser exitosos al respecto. Entonces, este proyecto de iMonitor habla con este Instituto de Transparencia, donde hablamos de la estandarización de los datos, se hacen evaluaciones de riesgos para poder establecer matrices de riesgos y también trabajamos con organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, como por ejemplo una ONG en Italia que se especializó específicamente en la facilitación de este tipo de monitoreo para poder trabajar con proyectos de inversión públicos, y también existen también otras organizaciones de la fuerza pública, como por ejemplo los que vemos en pantalla. Ahora, el enfoque que teníamos era hacer un proceso paso a paso donde íbamos a intentar sacar el mejor provecho de los datos y de las actividades de monitoreo. Lo primero que hicimos acá fue seleccionar específicamente cómo vamos a trabajar. Entonces, examinamos el Big Data y examinamos los factores de riesgo existentes allí con las diferentes actividades, por ejemplo, con los Andes y con la Universidad Central de Europa también lo hemos venido adelantando, y esto básicamente tiene un enfoque bastante científico para poder validar esta información en términos de la compra pública. Entonces, allí traemos a la organización de la sociedad civil para poder hablar de esas organizaciones de alto riesgo, y en esos casos también adelantamos específicamente esa tarea de monitoreo en cómo se puede reeducar en términos de lo que está sucediendo, en términos de la implementación, porque básicamente esto es un programa en vivo en donde se va a revisar todo eso. Y
si es por ejemplo, si es la reconstrucción de un parque para niños local, por ejemplo, si hay algo que se esté construyendo. Y por último, llegamos a la etapa del informe, donde se consolida toda esta información y luego enviamos todo esto de vuelta a las oficinas o a los organismos de Estado o de fuerza pública. Y allí venimos, esto fue una iniciativa que también se había venido adelantando desde hace años atrás en los países que vemos acá, y esto se ve en opentender.eu, que contiene la información de los contratos en términos de las diferentes licitaciones que se han presentado a lo largo de Europa, incluyendo países que se encuentran dentro de la Unión Europea y otros países que se encuentran fuera de esta Unión Europea, para entender cómo están desagregados o desglosados esos datos de compras, por ejemplo, como para Lituania, para esos países en términos de los contratistas. Y en términos de lo que tenemos aquí, podemos identificar unas matrices de riesgos que se validaron de manera científica a través de la investigación. Y podemos ver cuáles son los mercados competitivos y cuál era esa competencia que se iba a dar junto con sus márgenes de competitividad, y cómo se presentaba de manera formalmente abierta con los diferentes procedimientos que estaban habilitados. Pero de nuevo, allí aparecía todo esto. El tiempo, tenemos muy poco tiempo, pero sin embargo les sugiero que de hecho algunos tenían suficiente información, sin embargo con otros no se tenía. También se podía allí con esta, tienen esta información disponible en opentender.eu en caso de que la quieran revisar. Entonces, básicamente aquí seleccionamos esos contratos de alto riesgo justo con sus proveedores y compradores, y luego utilizamos esta información. Una vez que se habían seleccionado, se habían entonces monitorear de manera específica en términos de las anticorrupción o de la ley de transparencia, en términos de cómo se iba a utilizar esto, y entonces básicamente aquí se verificó que esta información estuviese de manera disponible y abierta, y también tenían una búsqueda adicional, por ejemplo, de las empresas, de los proveedores, y se iban a revisar estos sitios web. Esto normalmente es algo muy informativo, de carácter muy informativo, por ejemplo, si es un proyecto, una empresa de un proyecto de construcción, y luego se están promocionando como si fuesen, por ejemplo, para vender ropa o comida. Entonces, esto sería una bandera roja. Pero y creo que acá es muy importante que los las personas que hacen parte de esta iniciativa irían a hacer visitas en sitio para poder verificar que la empresa de construcción estuviese efectivamente en un proyecto de construcción con todo lo que tenía que tener. Y todo esto se trae entonces en conjunto para poder co-desarrollarlo junto con ONGs y organizaciones estatales o organismos de control estatales, y para poder ver cuál era el uso y cuál era la relevancia dentro de cada uno de los contratos y de los diferentes organismos de control. Ahora, en cuanto al proceso de los informes o de los reportes, partimos de la información que teníamos del contrato y de los proveedores, y las visitas en sitio, y luego, después de un proceso de investigación y de revisión, íbamos a hacer algunos ajustes, algunas cosas, y por último, si allí había algún tipo de alarma o algún tipo de bandera roja, entonces allí se iban a necesitar algún tipo de información adicional, y vamos a comunicarnos de manera pertinente con los diferentes organismos de control. Entonces, lo que aprendimos acá es que es posible tomar ventaja o sacarle provecho a esta información que está disponible, tanto al utilizar la información que es poderosa y esa información potente que se tiene y que está disponible, y es relativamente de bajo costo porque allí había muchos voluntarios con los que pudimos llegar a trabajar dentro de este proyecto, y también se pudo entonces determinar ese ecosistema con ciertos informes específicos, con ciertos indicadores específicos, y cómo se podía integrar de manera que fuese mucho más útil para todos, y específicamente con la parte de los informes. Algunos elementos pueden llegar a ser costosos en términos de los
de lo que se requiere, pero los elementos van a continuar en el tiempo. Entonces allí, por ejemplo, podrían establecerse en los portales del Estado cómo se publica esta información para que sea de manera regular y para que se pueda estar actualizando de manera constante y hacerle seguimiento desde esos informes y desde ese trabajo que se haga con los organismos de control. Y por último, algunas de las dificultades o de los retos con los que nos encontramos es que existieron problemas, por ejemplo, con la calidad, obviamente, y también dada la falta, a la constancia de los voluntarios y la manera en que se establecían esas redes de colaboración, que en realidad viene a ser retador o difícil para brindar la continuidad de este proceso. Muchísimas gracias y entonces quedo atento a sus preguntas para nuestra discusión. Muchísimas gracias al señor Fasecas por esta interesante presentación. A continuación, invitamos al señor Luis Alfonso Gómez, director de la especialización de innovación legal de la Universidad Externado. Señor Gómez, tiene usted la palabra. Sí. Dicen que la vida es demasiado corta e impredecible. Hay que comerse el postre de primero. No les voy a generar falsas expectativas. Este es el último panel. Le agradezco a la doctora Zuleta, al profesor Rodrigo y bueno, el profesor Fasecas va a estar online, por supuesto. Sí. Pensaría que sí. Adelante, por favor. Les invitamos al escenario. Misahi, can you hear us? Yes, very well. Do you hear me as well? Loud and clear. Y les me hacía referencia al postre, porque pues con todo el respeto a los que han precedido, tenemos un panel de primer nivel aquí entre nosotros, participando de manera presencial y online también. La corrupción es un cáncer muchas veces silencioso, y cuando una sociedad quiere reaccionar, muchas veces es porque ya ha tocado prácticamente fondo. Y pues aquí entra el papel crucial de la academia, porque nosotros hemos escuchado a lo largo de toda la mañana hablar de inteligencia artificial, tecnología en todo el sentido de la palabra, innovación, pero está en la academia el rol fundamental de formar estos individuos que tengan una capacidad y unos valores éticos sólidos. Recuerden que pues, podemos tener todos los instrumentos a nuestro alcance, pero si al final de cuentas la información que tenemos se tergiversa, se hackean los programas, eso puede llevar a que pues, todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo quede en eso, un esfuerzo perdiendo en muchos casos tiempo, confianza pública, millones de dólares que pues, para sociedades como la colombiana, pues cada uno de estos recursos son esenciales. Y muchas veces también no podemos perder de vista el elemento humano. Aquí el señor procurador mencionaba al veedor en Santander. Para uno luchar en contra de la corrupción se necesita mucho coraje. Y recuerden que coraje es una palabra que viene del corazón, como nos le mencionaba Nico Lozada al inicio. Entonces, ese orden de ideas, como lo mencionó la doctora Zuleta, pues en la academia, adicionalmente a formar al individuo, lo que hacemos también es investigar, ver hacia dónde va esto, ayudarnos a estar a 2 pasos adelante de los delincuentes, ver qué insumos nos puede proveer de tal manera que nosotros podamos generar programas
en donde nuestros funcionarios y nuestra sociedad como tal, porque esto empieza desde niños. Desde niños en los colegios, esos valores éticos tienen que estar ahí de manera impecable. Entonces, en ese orden de ideas, lo que es la academia nos tiene que brindar todo ese conocimiento que ayude a proyectar cuáles son las políticas públicas más convenientes. Y esto viene de la mano, por supuesto, como lo mencionaba el doctor Rodrigo Pardo, que pues en Chile está en primer lugar, en toda Latinoamérica en cuanto a temas de aplicación de inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias por ese viaje desde Santiago. Espero que esté ya descansado bastante. Ok, y miren, la tecnología cambia las sociedades. Eso lo hemos visto desde el principio de los tiempos. Y desde el principio de los tiempos también las sociedades han adolecido del problema de la corrupción. Actualmente tenemos herramientas. Esto que la mayoría de todos cargamos, esto no es un teléfono. Esto es una herramienta impresionante de procesamiento de datos. Tiene mayor poder de procesamiento que el Apolo 13. Entonces, tenemos una gran herramienta para luchar. Tenemos que mantenerla al día porque los corruptos también la están utilizando. Yo creo que hay una metáfora que a mí me gusta mucho y es que a la humanidad le va a pasar con la inteligencia artificial como si todos fuéramos en un Lamborghini Aventador a 250 kilómetros, vamos a un precipicio, todos sabemos que vamos al precipicio, pero a nadie le importa, ya que el panorama cada vez es más bonito. Entonces, esto es una carrera también en donde no se puede bajar la guardia y en donde el elemento humano, como les he mencionado, resulta determinante. Sin más antesalas, y siendo totalmente consciente que este panel es el que se interpone entre ustedes y sus respectivos almuerzos, doctora Zuleta, las políticas públicas son esenciales. Estamos en un trípode de políticas públicas, inteligencia artificial y Big Data. La pregunta aquí que le voy a hacer, aprovechando su vasta experiencia en la temática, es ¿qué estrategias se pueden proponer desde un enfoque de políticas públicas para que los ecosistemas virtuales provean herramientas cada vez más usadas y de mayor eficacia para prevenir y luchar contra la corrupción? Muchas gracias, muchas gracias. Las políticas públicas necesitan identificar un problema, ¿cierto? Uno promueve una política pública cuando hay una falla de mercado o hay un problema público. Y la inteligencia artificial y conversar con la gente a través de entornos virtuales nos ayuda a comprender el problema, a identificarlo, a medirlo y a analizarlo y a entender con la participación de la gente en qué los afecta el problema público. Y yo no creo que sea solo, digamos, estoy hablando de todas las tecnologías de información y comunicaciones, siendo la inteligencia artificial una forma de procesar muy rápidamente una cantidad de información, de tener información más rápida y de fuentes más variadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde el punto de vista de la identificación del problema, la forma como nombramos el problema y como buscamos soluciones, evidentemente los entornos o los colaborativos nos ayudan muchísimo y todas las tecnologías nos ayudan a tener esos entornos colaborativos. Y yo creo que lo mismo podemos decir de la implementación y del seguimiento y de la evaluación. Digamos, a mí me preocupa y quiero subrayar algo que nos decía Rodrigo Durán hace unos segundos, y es, tenemos herramientas de hace muchísimos años que seguimos usando y hay herramientas actuales que tenemos que empezar a usar y que tenemos que empezar a usar con disciplina, con juicio y
comprendiendo en qué nos pueden ayudar y entendiendo que ninguna de esas herramientas es la mano de Dios en un tarrito que va a solucionar los problemas. Entonces nos tienen que ayudar y nos pueden ayudar a todo, pero no son la solución a todos los problemas. Y hay que aprender a usarlas y hay que estar seguro que las metemos digamos, en las herramientas que nos pueden aportar a entender un problema y a buscar una solución y hacer el seguimiento del monitoreo de su solución. Doctora Zuleta, muchísimas gracias. Muy interesante de cómo no le podemos dejar todo a la tecnología y también, por supuesto, pues lo atinente al rol de las políticas públicas. Detectar el problema y actuar en consecuencia. Nos invita, pues, en efecto, a actuar y que se vea el impacto en la sociedad, pues, positivo. Ahora, aparte de las políticas públicas, para que éstas tengan dientes actualmente, y estamos hablando de tecnología, se requiere una aplicación que sea casi impecable de inteligencia artificial, lo cual es muy complicado muchas veces. El profesor Rodrigo Pardo nos hizo una presentación muy completa sobre lo que era la evolución de la inteligencia artificial. Y digo que muy completa porque pues esa capacidad de concretar en tan poco tiempo y que no perdiera de vista los hitos más importantes, pues es clave para que pues, nosotros sepamos el contexto en el cual estamos hoy en día. En ese orden de ideas, con respecto precisamente a la evolución, le agrego que nos indique cómo podría evaluarse la evolución de la inteligencia artificial para prevenir y combatir la corrupción y qué elementos hoy facilitan su manejo y empleabilidad para este fin en comparación con el panorama de años anteriores. Ay, sí. Buena pregunta. A ver, yo creo que lo que mostró el profesor Mijail es una expresión súper concreta y de hecho las anteriores también. Vi varias soluciones que integran varias cosas, pero si ustedes se abstraen, así como tratemos de verlo muy en abstracto, a 30.000 pies de altura, siempre es reconocimiento de patrones. Datos, grandes volúmenes de datos donde nosotros no podríamos humanamente procesarlos, entonces se los pasamos a un computador en un formato más o menos entendible por este computador, y este computador con un modelo que fue entrenado, y yo creo que ahí pasa el primer elemento del avance, es capaz de detectar patrones anómalos, y esas anomalías nosotros le decimos sea un hoyo amarillo en una foto satelital, sea un exceso de gasto a un proveedor público, sea una orden de compra 0000001 al hijo del alcalde. Son anomalías que uno es capaz de interpretar y el modelo es capaz de detectar en un mar, océano, universo de datos estructurados o no. Entonces, lo que ha pasado en el último tiempo es que básicamente nosotros hemos vuelto a las máquinas mucho más competentes en analizar muchos mayores volúmenes de datos y por lo tanto eso nos permite ser más certeros en los análisis. Pero por otro lado, y esto es un tema que poco a poco va a ir surgiendo, particularmente con los modelos de lenguaje, es que el etiquetado de datos y los datos disponibles para el entrenamiento, particularmente de los modelos de lenguaje, son profundamente anglosajones y del norte global. Es decir, la realidad, y esto es un caso que lo voy a usar a propósito de lo que hablábamos antes, pero menos del 1% de los datos de cambio climático disponibles para el entrenamiento de modelos son de la Amazonía. La Amazonía es básicamente uno de los principales elementos que maneja el clima en el mundo, pero como no hay datos de la Amazonía, es mucho más importante un bosque en Noruega que la Amazonía completa, porque ese bosque en Noruega está más iluminado, como se dice, tenemos más datos sobre ese bosque, pese a mucho menos relevante. Entonces los modelos van a interpretar cosas dándole mayor importancia a los parámetros noruegos que a los parámetros latinoamericanos. Y eso finalmente, llevado al tema de corrupción, genera que ciertas prácticas idiosincráticas de acá, que podrá ser cualquiera, puedan parecer anomalías o bien no detecta ciertos patrones de corrupción que son propios
de la cultura latinoamericana y del Caribe. Y por lo tanto la importancia de los datos no está solo en el hecho de que nos mejoran la precisión, sino que además amplían la capacidad del universo, del modelo de entender el universo. Y por lo tanto, vuelvo al último tema que yo hablaba, el gran desafío hoy para poder desarrollar herramientas que sean significativas y escalables para los países de América Latina y el Caribe en materia de prevención de corrupción y delitos económicos es contar con mejores datos de esos procesos, porque si no vamos a prevenir corrupciones que no son propias de acá y por lo tanto se van a escapar varias cosas. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo. Aquí, como ustedes se habrán percatado, hemos llevado a cabo un análisis de ingeniería inversa. Empezamos por el final, lo que son las políticas públicas, donde se concreta todo. Estas políticas públicas se pueden basar perfectamente en lo que son las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial con el machine learning y a su vez, y por eso es que está como invitado especial el profesor Mihaly, todo esto se basa en información, en datos. Si la información no es buena, el resultado que nos arroje, por muy bueno que sea un sistema de inteligencia artificial, pues no va a ser el más adecuado. Como se dice, hay un dicho que es basura que entra, basura que sale. Y por eso es que es importante, le comentaba la intervención del profesor Mihaly, y la pregunta del millón aquí con respecto a él es, I'm going to speak in English, don't worry. Okay, Professor Mihaly, thank you very much for joining us today. It was quite interesting, your presentation about the iMonitor, and since corruption is a worldwide phenomenon, it has to have a worldwide response accordingly. Professor Mihaly, could you please tell us what are the main outstanding results you have achieved through your work with big data in preventing and fighting corruption so far? Great. Muchísimas gracias por esta pregunta. No es una pregunta fácil, porque tendremos que ver allí muchos cambios en las políticas públicas. No solamente con los políticos con los que trabajamos, sino que también tendría que hacerse un cambio más general. Pero quisiera empezar, aunque no entiendo mucho de lo que se dijo, entiendo que el primer impacto es que tenemos este panel. Este panel es un ejemplo del cambio. Hace 10 años no se tenía. Por ejemplo, cuando se hablaba de las compras públicas, de la corrupción, de los indicadores de riesgos. Eso no era algo que se discutiese mucho hace 10 años. Recuerdo, de hecho, algunos políticos, gobernadores que decían, no, eso no va a pasar. No, ni siquiera lo intenta. Sí, decían, sí, muy bien, una investigación, ajá, interesante, pero no había mucho. Pero los gobiernos alrededor del mundo y las jurisdicciones internacionales empezaron a trabajar de manera bastante intensiva con el análisis de datos y con diferentes funciones para poder identificar estos patrones de corrupción. Y ese es un logro importantísimo. Y esto nos lleva a pensar también en términos de la importancia del manejo de estos datos. En términos de la inteligencia artificial y el machine learning, estos son apenas unas metodologías de trabajo con datos. Pero si miramos alrededor del mundo, Colombia no es una excepción, sino que todos los países a nivel mundial tienen que trabajar en la recolección de datos de calidad antes de poder procesarlos. Ahora, hemos visto una mejora increíble en los últimos 10 años. Sin embargo, todavía nos quedan muchos vacíos. Por ejemplo, en términos de la consistencia de los valores o en términos de lo que existe allí en los diferentes subconjuntos de datos y también con
la manera en que se está manejando, por ejemplo, cómo se está recolectando los datos en los procesos de compras públicas. Entonces, creo que todavía hay mucho espacio para la mejora, donde llegamos si entendemos que eso va a cambiar y que eso también va a cambiar la manera en que se entienden estas batallas contra la corrupción. Y ahora, de manera más general, creo que la analítica de datos tiene que, en primer lugar, y de manera mucho más preponderante, tiene que ser importante para el monitoreo, no solamente para el gobierno de diferentes agencias y organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Y esto va a determinar la manera en que se confía y en cómo se trabaja o escalan estas herramientas de analítica de datos para estos, por ejemplo, para estos contratos o para las subvenciones o para estos préstamos que se hagan para diferentes proyectos. Y esto es algo que es muy importante porque básicamente esto nos habla de las operaciones del día a día de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. La analítica de datos va a penetrar todo esto y con todas estas herramientas y con todos estos análisis se va a hacer un impacto, va a tener un impacto real en las decisiones del día a día. Y en ese sentido podría mencionar otros impactos, pero creo que hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta y creo que dentro de la academia, junto con mis colegas que estamos acá, manejamos unos datos o una tecnología bastante sofisticada y tenemos que continuar haciéndolo. Muchas gracias. Terminar, no se preocupen. Importante lo que nos ha comentado el profesor Mihaly acerca de los resultados que ha obtenido, que son trascendentales en la lucha contra la corrupción, porque no es solamente contar con la información, sino también saber cómo analizarlas, qué métodos podemos utilizar para parametrizarlas y, ante todo, evaluar la clase de riesgo en la cual nosotros estamos expuestos, cada país como sociedad. Ahora, ya para el remate final, just one more question, profesor Mihaly, for you, para el resto de los panelistas. If you had to say just one challenge, please, could you share with us what is the main challenge from your expertise and daily work that you have identified for the promotion and the correct use of virtual ecosystems in the fight against corruption? One, please, the main one for you. Only one, okay. Yes, please. Very quickly. So, allow me two, please, but two very quickly. Okay, go ahead. One is, which I already mentioned. Que ya mencionaba hace un momento, el de la calidad de los datos en términos de lo adecuado y la pertinencia de los datos para poder establecer los diferentes parámetros y también el alcance de los datos. Es muy importante en términos de los indicadores que se pueden llegar a analizar. Ahora, el segundo, que no lo he mencionado lo suficiente, es encontrar el lugar de cómo se pueden utilizar todo esto con las diferentes herramientas de Machine Learning para las operaciones del día a día de las instituciones públicas actuales. Y con los informes, con las investigaciones, con todos los debates, tienen que estar basados en todos en estos datos y para que respondan a esos datos y para que se pueda realmente mejorar a velocidad turbo todo lo que están haciendo en sus instituciones. Y esto creo que esto es muy difícil porque la mayoría de los proyectos que he visto, todos dicen, oh, wow, es increíble. Y luego regresan a lo normal, luego regresan a su normalidad. Y eso no es difícil de ver, sino que tenemos que empezar a pensar diferente respecto a lo que hacemos en nuestro día a día, porque como burócratas, básicamente tenemos que utilizar estas herramientas basadas en datos para poder tomar nuestras decisiones del día a día. Entonces, de verdad que este es un problema de rediseño de cómo tenemos que repensarnos.
implementarlos. Esto realmente es una dificultad. Y lo que sucede entonces es que básicamente si podemos empezar a implementar esos cambios, los resultados van a ser increíbles. Pero realmente eso tiene que realmente utilizarse desde el ya y desde lo más pequeño que hacemos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su punto de vista. Creo que lo más importante también que podemos aprender acá, tenemos que aprender cómo podemos superar esos retos también. Mencionó que uno de los grandes desafíos era el aspecto cultural. El aspecto cultural que puede ser en algunas oportunidades etéreo y que se nos escapan de las manos al momento de ser implementado. ¿Cómo podemos superar ese inconveniente? Mi nombre es Rodrigo Durán. Por si acaso. ¿Cómo? ¿Rodrigo qué? Rodrigo Durán, que me ha hecho pardo todo el panel. Ok, excuse, el elemento humano. Total, alucinaste. Sí, eso se me pegó del ChatGPT. No, está bien. Pero, por si acaso, por si después citaban al profesor Pardo de Chile y aparecía otra persona diciendo lo que yo dije. Y era... No, con razón la profesora, Rodrigo Durán, la profesora Zuleta se veía riendo, pero nunca me dijo nada. Okay. No, yo me lo mencioné, Rodrigo Durán, y terminé, ¿no? A ver si cambiabas. Está bien, sí, me da lo mismo. Pero en serio es por eso, porque de repente puedo decir algo y después van a buscar a Rodrigo Pardo, que anda a ser tú quién es en Chile. Oye, Rodrigo Pardo dijo esto en Colombia. No, yo creo que es la alfabetización. Lo voy a juntar un poco con lo que decía antes Mijail y con lo que venimos con. Pero, por ejemplo, los datos se generan en contextos humanos. Alguien toma decisiones para que esos datos se puedan generar. Si uno no entiende para qué se van a usar posteriormente esos datos, la importancia de una captura apropiada de esos datos cambia. Te voy a dar un ejemplo de un caso real en Chile. En Chile pasaba mucho que para la asignación de becas se mandaban funcionarios a lugares rurales a tomar datos por escrito en fichas física. Obviamente acá eso también pasa. Y claro, no había ningún incentivo para completar bien esos datos, entonces si la casa quedaba muy lejos, ponían los mismos datos de la casa anterior y no llegaban, y eso generaba un dataset de muy mala calidad. Y ese dataset, que nadie había auditado el proceso, entonces nadie sabía si estaba bien hecho o no. Más allá de si es un caso de corrupción o no, negligencia, qué sé yo, finalmente esos datos se tomaron para entrenar un modelo que generaba decisiones públicas que focalizaban muy mal los recursos, porque los datos estaban malos. Si las personas hubiesen sido conscientes que no solamente se trataba de una tarea administrativa, sino que también de que eso se iba a usar para un modelo que posteriormente iba a asignar recursos y toda la cosa, base de la alfabetización, probablemente uno hubiese minimizado ese riesgo. Y así, por otro lado, la identificación de que ese proceso se podría eventualmente automatizar o digitalizar, nace de entender cuáles son las capacidades de las tecnologías. Entonces, desde mi punto de vista, el factor habilitante más relevante para el uso de estas herramientas en el combate contra la corrupción es que las personas que entienden el negocio, no digo el de la corrupción, sino que el de la prevención de la corrupción, sepan cómo se usan las tecnologías y sepan el potencial que tienen. Y el potencial real, profesor Durán. Muchas gracias. Ok. Estamos en un evento de corrupción. Todas las sociedades tendrían la oportunidad de redimirse. Y lo mismo pasa conmigo, ¿no? Por supuesto, sí. por supuesto. Ok, profesora Zuleta, la misma pregunta, por favor. El mayor desafío desde el punto de vista de políticas públicas. Yo entiendo naturalmente y he sido víctima en mis trabajos del problema de la calidad de los datos y obviamente no hay duda alguna que hay un gran desafío. Pero yo creo que nosotros, yo no sé si en todos los países del mundo, pero sí creo que en América Latina, tenemos un problema serísimo de ausencia de decisión política de hacer transformaciones a partir de los datos. Aquí hay un problema de political will, de deseo político de hacer una transformación a partir de los datos, de muchísimos dirigentes desde el Río Grande hasta la Patagonia. Yo pensaría que ese es el problema más grande que tenemos en este lado del mundo, Mishi. Ok, muchísimas gracias, profesora Zuleta. Y ese inconveniente de los datos también se presta mucho para que, pues, al momento de controlar los datos, una institución no los suministre para que se generen unas políticas públicas que sean las más adecuadas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, por supuesto a la Oficina de las Naciones Unidas
contra la droga y el delito, profesor Mihaly. Thank you very much from there for the opportunity to come with you, for sharing your work. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá y, por supuesto, a la Cámara de Comercio Internacional de París. Que tengan un excelente almuerzo.